Gracias por estar nuevamente aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy con alguien muy especial para mí, Mabel y Ann. Mabel, gracias por compartir este espacio y tu sabiduría sobre todo. Gracias a ti que eres una luz y que siempre compartes cosas muy maravillosas. Los quiero invitar a todos. A mí no me gusta decirlo, pero es que definitivamente sí ayuda si ustedes se suscriben, le dan like, hacen un comentario, comparten esta información. De verdad que tengo entrevistas maravillosas en este canal y la única forma de crecer y con el algoritmo de YouTube es a través de eso. Así que gracias si me ayudan con eso. Mabel, el método IAM, cuéntanos, porque muchas personas están viviendo con ansiedad, con estrés y tienes una solución realmente. Yo estaba como que analizando el método y me hizo clic. O sea, hubo mucha empatía de mi ser hacia tu método. ¿Cómo surge para empezar el método IAM? Bueno, un poquito tendría que hacer historia de mi persona, ¿no es cierto? Yo soy psicoterapeuta, trabajé en hospitales psiquiátricos con psicosis, en el hospital de niños con psicosis infantil, con psicosis de adultos, y seguí, a partir de ahí, empecé a crear como mi propio método ya de aquel entonces, estoy hablando hace más de 40 y pico de años, y sentí que la psicología tradicional no ayudaba realmente a la gente porque las personas en general se enganchan en la historia que tienen. En el pasado y los reviven, los reviven, los reviven, sí. Exactamente. A medida que empecé a estudiar neurociencia, psicología del trauma, todo lo que tiene que ver meditación desde muy niña, astrología espiritual y un montón de cosas que fueron sirviéndome, filosofía, antroposofía y un montón de cosas que vengo estudiando desde muy pequeña, 14, 15 años, aparte de psicología. Eh, Decidí que a través de mi propia experiencia, me probé a mí misma primero, hice toda esta experiencia de conocer, como yo soy junguiana, sigo a Carl Jung, es mi maestro y soy fanática del inconsciente colectivo, seguí todas las ideas que tiene él de todo tipo de cosas, porque Carl Jung no se volcó solamente a la psiquiatría tradicional, se volcó a descubrir el inconsciente colectivo y ver todas las filosofías orientales que van por un camino diferente. Fue alumno de Sigmund Freud. Sigmund Freud se quedó en la parte esta de la sexualidad y de todo. A mí lo que me encanta también de Carl Jung es que él como que trasciende y une la parte espiritual del ser humano. Es el primero que unió lo espiritual exactamente con lo científico, que es relativamente, entre comillas, para mí lo científico, porque la psicología es una ciencia, pero social, igual que la astrología es una ciencia social. Entonces son ciencias que se van experimentando y descubriendo a través de la práctica. No es como la matemática, la ingeniería, que son ciencias concretas y fácticas, ¿no es cierto? Entonces empecé a trabajar con los arquetipos en mí, con meditaciones, y vi los cambios muy grandes, y especialmente a través de la evolución, a través de los sueños, porque también trabajo, tengo un libro que se llama El secreto de los sueños, hace un año y medio, que es un diccionario de sueños, también trabajo con los sueños, donde empecé, como ven, todos estos libros, 38 que he publicado son míos, y trabajé muchísimo también con eso. A medida que vi mis cambios, especialmente mi madre biológica, con muchos problemas de salud toda la vida, yo voy a cumplir este año 70 años y si mi mamá volvería a vivir, parecería mi madre, porque no porque me parezco físicamente, ella era mucho más linda que yo, sino porque ella parecía a los 65 años cuando falleció, parecía de 80, 90, ¿no? Entonces también eso llamó mucho mi atención, esa carrera por la muerte, como ahora fue el instinto de muerte, estaba muy desarrollada en ella, entonces quise superar
la barrera psicológica de una manera más rápida. Entonces empecé a investigar con la madre interna, Eileen, y descubrir que nosotros tenemos unas... Habla mucho del niño interno, se habla, pero nadie habla de la madre interna. A un niño interno tiene que cuidarle una madre en la psique interna. Entonces trabajé con toda una regresión desde el día de tu nacimiento hasta el día que estás aquí, para ver cómo esos traumas quedaron ahí atrapados en el cuerpo, porque el inconsciente está en el cuerpo, y ver cómo a través de la madre interna, con ese amor incondicional que yo trabajo de la madre interna, que no es la madre biológica, es un ítem psíquico, ver cómo la persona iba superando traumas de abuso sexual, de todo tipo de cosas, de fobias graves, en pocas sesiones. Luego trabajo también con el padre interno. La madre interna es la plataforma emocional de la persona y el padre interno es la estructura emocional. Entonces, entre los dos hacen como cuando uno construye un edificio. Nadie nos enseñó a construir nuestra mente, ni a pensar, ni a sentir, ni nada. Entonces con el Padre Interno hago el mismo trabajo y la persona empieza a sanar realmente cosas muy profundas y a liberar de su cuerpo esas emociones atrapadas. Cuando yo tengo una emoción atrapada de abandono, de poco afecto hacia mí mismo, atraigo situaciones idénticas, ¿no es cierto? Y también había estudiado desde muy pequeña la metafísica, Entonces, donde habla, perdona por sí, o sea, porque uno lo tiene por dentro, siempre se manifiesta hacia afuera, pero hay personas que ni siquiera están conscientes de que tienen esos traumas. bueno, justamente si una persona, tengo la suerte de que las personas que se han acercado a mí son conscientes, no totalmente, porque a veces a partir de ir para atrás en su vida descubren que habían sido abusados sexualmente por un primo, por lo que sea. No totalmente, pero más o menos el 60-70% son personas que ya han probado todas las terapias y no le ha resultado. O sea, en mis testimonios la gente podés escuchar que han probado de todo y siguen con los mismos mecanismos. Luego trabajo también con la energía femenina, que es cómo nosotros recibimos y absorbemos las, las emociones, las circunstancias, cómo la vivimos. Luego con la energía masculina, cómo nosotros hacemos o creamos o accionamos en determinada manera. Y así sucesivamente podemos ver con los distintos arquetipos, la estructura emocional, la forma de nuestro padre y madre interno. Y algo muy interesante que escribí en mi libro El vampirismo, ya allí en el 97, es el juez interno, Eileen, porque cuando una persona tiene un juez interno muy, digamos, Pero, oh, muy complejo, esa persona termina drenándose y boicoteando toda su vida, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que cada persona evalúe en su aparato psíquico. Yo no le digo, no le hago interpretaciones porque no necesita tener una interpretación cuando trabaja en la hipnosis que le llevó a hacer a la persona en la autohipnosis. Ella misma se va dando cuenta de qué está sucediendo. Entonces es muy interesante ver cómo el desarrollo de cada arquetipo interno hace y tiene una voz en nuestra psíquica. al percatarte desarrollas el método. El método también es muy Por espiritual. una razón no te veo y no te escucho. Ahí está, ahora sí. Sí, pero muy bajito. No ver por qué. Bueno, eso es lo que te pasó a ti, justamente es muy curioso,
porque en nuestra mente sucede lo mismo. Nosotros bloqueamos nuestra percepción y bloqueamos nuestra voz interna para comentar y que la persona sepa qué le está pasando en su vida. Entonces, con este método, en pocas sesiones, viendo cada arquetipo, van a tener como un desarrollo. La idea, yo siempre, para que sea todavía más simple, a mí me encanta explicar todo de la manera más simple posible y me encanta enseñarle a la gente lo que está procesando. Es como si nosotros fuéramos un edificio, un condominio, ¿no es cierto? Y tenemos muchos departamentos. Cada departamento es donde vive un arquetipo. Y cada arquetipo defiende su departamento. Pero al final del día, si no se reúnen todos y no defienden el condominio, que es la persona, por más que su departamento esté hermoso de este lado y el otro más o menos y el otro mal, el condominio termina cayéndose, el edificio termina cayéndose. Entonces es muy importante entender todo eso. Muy buena analogía, muy buena analogía. Entonces, tú ayudas a que la persona como que limpie y arregle todos sus departamentos y sobre todo que haya como que una unión dentro del ser. Exactamente, una integración y que se conozcan entre ellos mismos. Una de las cosas más interesantes que previo a este trabajo, yo le enseño a la gente a controlar su mente. La mente tiene, está, ya eso sí está comprobado científicamente, que tiene 80.000 pensamientos diarios. Esos 80.000 pensamientos diarios no tienen ningún sentido, ninguno. Son pensamientos random, pensamientos que vienen de otras personas, pensamientos que te acechan y como uno lo piensa, piensa que es real ese pensamiento y no son pensamientos reales, son pensamientos que aparecen en nuestra mente. Si uno se detiene 5 minutos a repetir solo su nombre, en mi caso Mabel, 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 solamente repetir el nombre sin pensar en algo, van a ver que aparecen un montón de pensamientos que no tienen ningún sentido. Entonces, para eso, eso alinea el sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso descansa y en ese tipo de, vamos a llamarlo, meditación que doy o trabajo interno que doy, la mente se relaja, descansa. Al descansar entran en ondas alfa o ondas delta cuando hago el trabajo de autohipnosis. Y es ahí cuando realmente, por más que uno duerma 20 horas, a veces solamente con un trabajo de ser consciente de tus pensamientos, es cuando tú empiezas a relajar tu mente. A ver cómo podemos controlar esos pensamientos, además de hacer esta meditación, porque a veces uno está en medio del trabajo y estás teniendo estos pensamientos que no son constructivos. Así es. Bueno, a través de la respiración también se puede hacer, pero básicamente a través, es como todo, si vos querés tener los músculos fuertes y bien desarrollados, tenés que hacer gimnasia, ¿no es cierto? Cuando tú empiezas a hacer este tipo de trabajo interno y lo haces por lo menos 20 minutos, o lo que yo le pido a las personas todos los días, o 15 minutos por día, que uno pierde tanto tiempo en el teléfono, pierde tanto tiempo en tantas cosas, dedicarse a uno mismo, cuando uno empieza a alterarse en una crisis, por eso justamente uno de los pasos que yo enseño, que este trabajo está justo para personas que están bajo presión, líderes de compañías y demás, porque empiezan a alinearse y no hay nada de afuera que los distraiga de su real ser porque eso es el último paso, conectarte con tu real ser. Vamos por ahí entonces. ¿Quién es nuestro real ser? Nuestro real ser es el arquetipo más profundo que tenemos, que es esa entidad interna que nos conoce, entre comillas, desde siempre, que sabe el propósito que vinimos a hacer en este nacimiento, que conoce los contratos que hicimos. Los seres humanos hacemos contratos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Yo me levanto a la mañana, por ejemplo, y dice, no, a partir de hoy no voy a hacer más esto, y es un contrato. Puede ser un contrato positivo o negativo. O alguien te traiciona, una amistad, no, yo no voy a tener más amigos porque
La gente, nosotros, los seres humanos, estamos haciendo contratos permanentes con nosotros mismos. Tenemos que romper esos contratos que ya no nos sirven. Y el real ser es la parte de uno que conoce todos esos contratos falsos que hace el ego, porque está más allá del ego, está más allá de la psíquica. Es como, digamos, no quiero llamar alma porque es algo muy abstracto, es como el verdadero ser que somos, lo llamo yo porque está más allá del ego, está más allá de los conflictos psíquicos que tenemos nosotros los seres humanos. A ver, ¿el ego es importante o hay que tratar de eliminarlo? No, no hay que tratar de eliminarlo. El ego está creado a partir de los 2, 3 años, se empieza a crear, y es un mecanismo mental para protegernos. Pero ¿qué sucede? Ese mecanismo mental que es para protegernos tiene el desarrollo desde que se creó el mundo. Entonces todavía cree que hay dinosaurios, que hay depredadores, todavía cree que tiene que defenderse. Algo es parte del consciente colectivo. Es parte del inconsciente personal el ego, dentro del inconsciente colectivo. Entonces, el ego cree eso, entonces tiene mecanismos de defensa que él mismo creó, que son mecanismos de proyección, mecanismos de rechazo, de negación. Todos esos mecanismos hacen que uno no se contacte con el real ser, porque uno no quiere ver que todo viene de nosotros. Nosotros creamos nuestro mundo. Entonces, el ego es, yo lo llamo, cuando el ego es el relator interno, yo lo llamo relator, aquel que te levantas a la mañana y te dice, bueno, yo a las 8 tengo que hablar contigo, tengo que cambiarme, a las 9:30 tengo otra cita, el que te ordena, el que te dice, tú eres Mabelian, eres esto, eres lo otro, el que te organiza, que es ese relator que perdemos, lamentablemente, se pierden con enfermedades como Alzheimer o demencia, es ahí donde el ego se pierde. Entonces, el ego tiene la función de recordarte, de acumular la memoria que tenemos de saber quién somos. Y ese relator interno, cuando es un relator positivo, cuando es un relator que te anima, ¿no es cierto? Que el relator de una obra de teatro, ¿no es cierto? Cuando vos ves una obra de teatro y bueno, y ahora viene Cristina y se va a amigar con el novio, todo ese tipo de cosas. Ese relator que te explica lo que está sucediendo es muy, muy maravilloso cuando lo haces desde el punto de vista consciente. Mm. Cuando no lo hace, el ego se transforma en ese protector del bebito de 3 años que todo lo puede atacar. Y es ahí cuando ves personas muy infantiles que se comportan como un chico porque ese ego no se ha desarrollado. Pero el ego no hay que eliminarlo, el ego hay que educarlo como todo lo que hay en nuestra mente. Tenemos que entrenar y educar nuestra mente exactamente y nuestras emociones, conocerlas igual que lo hacemos con el cuerpo. Por eso yo llamo cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Y el real ser es el que abarca los tres cuerpos. Está más allá del cuerpo físico, emocional y mental. Y es como muchas personas se están dando cuenta, ¿verdad? De que yo creo que al final la vida se trata precisamente de eso, de observarnos, de darnos cuenta en dónde estamos y superar todo esto. Al final yo creo, no sé, esa es como que la misión de la vida de los seres humanos. No es estudiar una carrera, hacer esto, lo otro, sino y muchas personas se están percatando de eso, que venimos aquí a hacer un trabajo interno. En la misión del ser humano es ser feliz, no hay tantas vueltas. Es ser feliz, es ser amoroso. Si tú ves, nosotros tenemos una parte animal, ¿no es cierto?, muy grande que es nuestro cuerpo. Si tú observas a los animales, salvo los depredadores que también tienen su parte de amor y su parte de todo cuando uno los ve en familia, ahora que hay tantos videos uno puede ver a los animales cómo se comportan. Y los animales se comportan con amor.
todo el tiempo, con relajación, con confianza, saben quiénes son, saben su poder, conocen su fuerza. Los seres humanos no despreciamos, pero o hacemos un culto al cuerpo, pero al cuerpo lo vemos desde la mente, ni siquiera lo vemos desde el cuerpo en sí mismo, en vivirlo al cuerpo como es, experimentarlo como es. Entonces, hay dietas, hay ejercicios, hay esto y lo otro, pero siempre, no sé si te das cuenta de lo que estoy diciendo, el cuerpo como algo externo a tu propio cuerpo, no como una experiencia viva que es el cuerpo. En cambio, los animales, como viven en el aquí y ahora, en el aquí y ahora, no proyectan nada, no sacan nada de él, es todo aquí y ahora. Por eso están relajados, no piensan en el futuro, tienen otro formato y digamos que como ellos saben quiénes son, entre comillas, todo es entre comillas siempre, son felices. El ser humano está en la mente y en una mente tortuosa, en una mente egoica que está tejiendo herramientas todo el tiempo y estrategias para ver de quién se defiende. Ay, voy al trabajo, hoy voy a hablar a mi jefe, me tengo que defender de esto porque si no me hace lo otro y para que me aumenten el sueldo. Entonces está todo el tiempo rumiando en su mente qué es lo que tiene que hacer. Ah, mi esposa me dice esto todo el tiempo, mi marido tal cosa. Todo el tiempo peleándose, como digo yo, en el astral, ¿no? Con algo y no está viviendo la experiencia de vida realmente plena. Y eso hay que cambiarlo, definitivamente. Eso no solo hay que cambiarlo, si nosotros logramos que por lo menos, hay estadísticas de esto ya, si nosotros logramos que una persona sea consciente y realice su paz interior en cada ciudad del mundo, aunque hayan 70 o 80 personas en cada ciudad del mundo, van a cambiar su entorno, van a cambiar la mentalidad de otros y van a generar todo un formato totalmente distinto de lo que es el planeta Tierra, porque no va a haber violencia, porque no van a generar violencia, entonces la violencia no se va a crear. Y estamos viviendo en un mundo que a pesar de la interconexión permanente, que estamos hipercomunicados, estamos viendo sinceramente lo contrario. Un mundo violento, un mundo donde las personas quieren mostrarse, quieren hacer show off, pero no saben a quién están mostrando en realidad. Mm. Pero ¿no crees que ha habido como este despertar de conciencia en donde muchas personas están buscando este tipo de mensajes? Sí, Hablen de esto, porque hace, imagínate, 3 décadas atrás, nadie hablaba de un pero concepto. vas a decir a mí que hace 45 años que estoy con este sistema y que ahora veo cosas que son parecidas a lo que yo venía haciendo hace 45 años y digo, wow, qué bueno. Sí, pero está polarizado. Está la gente muy inconsciente, muy enfocada en el individuo que es, y otras personas enfocadas en el individualismo para una integración global. ¿Me entiendes? O sea, están como muy polarizados en este tema, hay que ser yo, porque yo y porque yo y porque yo, pero desde un lugar superficial, desde un lugar no desde el corazón. Se ha, eh, se ha descubierto más o menos en el año 1000, casi en el año 2000 por ahí, que el corazón tiene inteligencia, tiene 40.000 neuronas que van conectadas a la cabeza. Antes que se descubra, yo venía trabajando con el corazón porque yo experimenté la muerte de mi padre y muy joven, tenía 32, 33 años, y cuando me enteré que mi padre murió, yo sentí como algo que me cortó en el corazón, lo sentí. Y entonces a partir de ahí, él murió de un infarto casualmente, a partir de ahí empecé a trabajar, en vez de visualizar todos estos arquetipos, el real ser, empecé a decirle a la gente que focalice esas imágenes en el corazón.
porque yo ya sentía que los niños, o sea, intuitivamente, más allá de los descubrimientos, como los Vedas decían que éramos luz y después vino Einstein y dijo que la materia es energía por velocidad de la luz. O sea, que hay personas que por experiencia espiritual saben, antes que la ciencia lo diga, que el corazón tiene esa capacidad de conectarse con la mente y al bajar la energía de tu mente al corazón, al bajar la energía de los conflictos al corazón, integrás tu cuerpo, integrás tus acciones, integrás tus sentimientos. Y ese es otro de los trabajos que hago en mi método, integrar en el corazón y bajarlo todo en el corazón. Si podríamos conectarnos más con el corazón que tiene una frecuencia Hertz de 0,1, podrías ver si todo el mundo escuchara esa frecuencia en vez de escuchar tantas cosas, ¿no?, fuertes, por lo menos, no te digo mucho, 10 minutos por día. Esa misma frecuencia te va guiando a una búsqueda de la felicidad más profunda. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo podemos hacer para empezar a pensar con las neuronas del corazón? Nosotros al principio de los tiempos, cuando nacemos, cuando somos bebitos, hasta los 2 3 años, pensamos con el corazón. Por eso el niño, tú le das un problema a un niño y le decís, me pasa esto, esto. Ah, bueno, haz esto y haz lo otro y te lo resuelve en 2 minutos. Porque el niño piensa con el corazón. El niño corre hacia otro niño, lo abraza, no importa de qué raza sea, de qué calidad social o qué forma social, no importa nada. El niño va y corre. ¿Qué hace el animal? El animal hace lo mismo. Va Ujú. y corre o rechaza. El niño hace lo mismo. Nosotros nacimos pensando con el corazón y luego la mente empezó a tener más autoridad sobre el ser humano y empezó, el corazón integra, la mente empieza a decir, no, esto no me gusta porque yo veo un hermoso arbolito ahí, no, ese arbolito no tiene nada que ver en la casa de esta chica, o vos decís tantos libros, no sé qué. Empieza a juzgar y criticar. Yo hablé del crítico interno antes, ¿no? Y empieza a juzgar. Entonces empieza a decir, no, porque el otro es rubio, el otro es esto, lo otro. Y esa mente es la que hace que nos disociemos del corazón, porque naturalmente los seres humanos siempre pensamos con el corazón. ¿Y dónde las personas se pueden comunicar contigo? ¿Estás en las redes sociales? ¿Los libros están todos en Amazon? ¿Son cuántos ya? 38. Sí, Mm. tengo uno en 15 idiomas. Cuando yo decidí, mi nombre Yam es un nombre que yo me puse a mí misma hace 38 años, 36 años. Le pedí a mis maestros internos, porque también en mi método yo trabajo con los maestros internos, que me den un nombre para publicar. Yo vivía en Argentina, no tenía un solo libro escrito, pero ya escribía desde muy chica, escribía prosa, poesía, literatura, que me dé un nombre para que todo el mundo me conozca y que pueda trascender mi mundo interno, ¿no? Y mi país. Y mis maestros me dieron el nombre Yam. Y ahora, después de casi, no sé, 30 y pico de años, ya uno pasa la edad tan rápido que no se acuerda los tiempos. Tengo libros escritos en más de 15 idiomas, otros en 8 idiomas, y estuvieron en todo el mundo. Así que la manifestación es otra de las cosas con la que yo trabajo, Eileen, porque cuando una persona logra entender sus emociones, sus pensamientos, baja de la, cambia la escala emocional, que es otra de las cosas con las que yo trabajo, y empieza a subir la frecuencia emocional de la frecuencia baja a la alta, ahí es cuando empieza a manifestar instantáneamente todo lo que desea, porque el ser humano es un manifestador. Y hay 4 niveles de conciencia, que si tenemos 5 minutos más te las cuento, porque a mí me encanta enseñar. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo sé que tienes una cita después de esto. El nivel de conciencia primero es el nivel de conciencia de la víctima, donde no nos hacemos responsables de nada y es ahí cuando el ego se defiende con todo. Yo no lo hice, yo no tengo nada que ver, a mí me pasan todas las cosas.
y todo es dramático. Y hay una conciencia de víctima muy grande en este momento en el planeta. Siempre lo hubo, pero ahora se destaca. Luego tenemos la conciencia del manifestador. Cuando yo sé que todas las cosas que me pasan, yo soy responsable, yo me hago responsable, tanto de aquello que no me gusta como aquello que me gusta, empiezo a manifestar. No hay nada afuera que yo no haya creado. Empiezo a tener conciencia de mi poder infinito y ahí empiezo a manifestar. Salgo de la víctima. Y eso es lo que yo veo en mi método YAM, que la gente sale de la victimización en menos de 2 o 3 sesiones, empieza a hacerse cargo. Pero no porque yo le digo, tenés que hacerse cargo, porque no es mi forma de trabajar. Simplemente al ver a sus padres internos cómo se van liberando de los traumas, ellos solos se dan cuenta. No hay nada que yo haga interpretado, todo es auto interpretado. Entonces luego tenemos, cuando ya la persona entiende que puede manifestar, se vuelve canal del universo que somos. No hay universo afuera, nosotros somos el universo. Entendemos eso y empecemos a canalizar. La canalización es algo natural, cuando uno toca el piano, cuando uno toca un instrumento, cuando uno escribe, cuando das un mensaje en tu bello noticiero, estás canalizando información. Y por último, que es algo muy difícil de conseguir, pero es uno de mis propósitos en esta vida, es la unión, la integración completa, donde no hay ella y yo, donde no hay China y Estados Unidos, donde no hay fronteras, todo es una integración. Y eso es la tendencia que yo tengo a trabajar con las personas, integrarse de tal manera que no hay nada que ellos no sientan como ellos mismos, que no es lo mismo que la individualidad extrema que habíamos antes, sino es la integración extrema de todo. Qué lindo, qué lindo. Para cerrar, ¿quieres darle un mensaje a las personas que han visto esta entrevista? Sí, el mensaje, escuchen tu canal, que está lleno de conciencia infinita y que realmente a partir de hoy empiecen a escanearse, como digo yo, su energía, sus emociones, sus pensamientos y observen cuántas cosas pueden modificar y transformar a favor de su propia felicidad, que es lo que todos queremos. Y con respecto a dónde me pueden encontrar, te doy mi teléfono, me pueden hacer un WhatsApp, yo siempre estoy atenta, que es +1 786 326 9210, a mi Facebook Mabel Ayam, a mi Instagram Mabelian Autor, y básicamente yo estoy siempre conectada con todo y siempre estoy atenta a responder la información. Gracias por haber estado conmigo. Yo voy a poner tu teléfono, si puedo, abajito de la entrevista para que las personas se puedan comunicar y también está en TikTok, Manuela Ayam. Tiene contenido súper interesante. Gracias y gracias a todos y hasta la próxima.